El Señor Jesucristo les bendiga a todos, les damos la bienvenida una vez más en un nuevo miércoles que el Señor Jesucristo nos concede en su inmenso amor y bondad. Estar reunidos, ocupándonos de los negocios de nuestro Padre Celestial, de los asuntos que a nuestro Dios le interesan y que por ende son de interés nuestro también. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos, compañeros de esta Fusión Fe, que son una bendición, mi hermano Pedro, nuestro coordinador de escuela dominical, mi hermano Edison, mi hermana Jorly, mi hermana Jessica, bueno, cada uno de los integrantes del área de escuela dominical, mi hermana Jamie y también mi hermana Jessica, quienes son del área de artística. Estamos en este mes en modo misión y estamos puntualmente en la semana de las misiones. Entonces es una bendición también podernos unir desde la fe en estas áreas apoyando las misiones. Vamos a orar y vamos a presentar este momento en las manos del Señor Jesucristo. Vamos a decirle a nuestro Dios que estamos gozosos en Él, que cuando hay lluvia, cuando hay calor, cuando hay día y cuando hay noche, en todo momento estamos dispuestos para aprender de nuestro Dios, para formarnos. Y hoy nos tocó nuevamente este encuentro bajo lluvia. Pues gracias al Señor. Todos desde la comodidad de nuestra casa nos presentamos en la presencia de nuestro Dios. Maravilloso Dios y eterno Jesucristo. Estamos agradecidos contigo porque en tu bondad una vez más nos concede reunirnos y ocuparnos, amado Jesús, de los temas que son de tu interés. Aquellos temas que has encomendado, Señor, en manos de tu iglesia, y que hoy como cuerpo tuyo nos reunimos para aprender de ti, para compartir de tus bendiciones. Presentamos de manera muy especial nuestros hermanos de artística, nuestros hermanos de escuela dominical, quienes hoy estarán compartiéndonos la bendición de este programa, Señor, que se ha ideado primero en tu mente. Te rogamos, Señor Jesucristo, nos bendigas con tu presencia maravillosa. Gracias, amado Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor por allí en el libro de San Marcos, el capítulo 16, los versos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En cumplimiento de esa misión, hoy el Distrito 11 extiende también esa invitación a cada uno de los que estamos aquí presentes y a todos nuestros niños, y por eso la bienvenida es para nuestro hermano Pedro Nel Ruiz como coordinador del área de escuela dominical. Estará presentando su saludo y continuarán ellos en este espacio dando a conocer la hermosa programación para el próximo domingo. Bienvenido, mi hermano Pedro, Dios le bendiga. Amén, hermana Jessica. Agradecido con Dios y por la oportunidad que nos brinda de poder estar en este lugar. Decirle a cada uno de los que están aquí conectados que esto va a ser de tremenda bendición. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Así que un saludo para la hermana Jessica, para mis compañeros que están ahí conectados. Decirles que gracias por estar ahí conectados y a cada uno de los líderes. Que Dios les bendiga y yo sé que este programa será una vez más una bendición para la vida de cada uno. Bueno, estábamos hablando un poquito de Misión Kids. Sabemos que esta semana hay una programación distrital, que el comité de escuela dominical va a tener una intervención en los salones, en las aulas de escuela dominical. Entonces, ahorita vamos a estar diciendo cómo va a ser la temática, bueno, y algunas cosas importantes o las pautas que vamos a tener para poder hacer ese trabajo en cada congregación local. Entonces, gracias, hermana Jessica, por darme la oportunidad de intervenir. Bueno, este programa, como sabemos, es un programa donde nos hemos unido 3 áreas con nuestra dirección general, entonces es un programa nuestro. Así que adelante, hermano Edison, hoy bienvenidos todos los maestros que están allí súper pendientes en la sede. Hermana, ¿cómo es este domingo? Únanse a sala de profesores que allí les estarán contando cómo es este domingo. Entonces, adelante, mi hermano Edison, que el Señor Jesucristo le bendiga. Bueno, cordial saludo en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Para mí me es un honor, un orgullo poder estar en este programa compartiendo con este selecto grupo de hermanos, de maestros de escuela única, que sin duda alguna han dejado huellas en nuestra niñez. Hay maestros que nos dejaron huellas a nosotros y miro que se conectan a esta sala de profesores
algunos ancianos, pero que ahí están conectaditos, que la tecnología de pronto no la manejan bien, pero se unen en el grupo y esto es motivo de alegría para uno ver que a pesar de, ahí están con nosotros. Así que todos bienvenidos y un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecerle a nuestra hermana Jessica, que ha sido como la que ha gestionado, la pionera aquí de esta labor. Agradecerle a nuestro hermano Pedro y a nuestra hermana Yorlu, hermana Yamilé, nuestra hermana Paola, nuestra hermana Ludi, y a todo el equipo de trabajo, nuestra hermana Jamie de artística. Bueno, yo creo que hay un equipo muy bonito de la familia de la fe. Bueno, creo que hoy tenemos una temática bien interesante y hoy vamos a ver lo que es escuela dominical, dónde nace, cómo se conforma, cómo hay que desarrollar el trabajo misionero con la niñez. Así que, hermana Jessica, no sé si inicio o le corresponde a la hermana Jamie. Adelante, mi hermano Edison. Ellos, bueno, por razones de clima hoy tienen, ahí les estamos dando una esperita. Entonces, adelante, mi hermano Edison. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con un interrogante, ¿sí? Y el interrogante es ¿dónde nace escuela dominical? ¿Sí? Y entonces vamos a ver un poco de historia. Para hablar de historia, tenemos que ir a la Biblia. Y al ser céntricos, entonces nos convertimos en cristocéntricos, porque la Biblia habla de Cristo, habla de Él. El Antiguo Testamento habla de su aparición futura, y el Nuevo Testamento pues hace la aparición de Él. Los evangelios pues narran la historia de Cristo, de Jesús. Entonces eso nos convierte a nosotros en cristocéntricos. Y si nos vamos a la Biblia, que es nuestro manual, nos damos cuenta que escuela dominical siempre ha existido. Lo que pasa es que no tiene el nombre de escuela dominical, pero siempre ha existido. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, me voy a permitir a leer este pasaje bíblico que considero que es muy importante para los oyentes. Y queda en Deuteronomio el capítulo 6. Allí nos vamos a encontrar un texto maravilloso, ¿sí? Donde el Señor, el escritor allí de este verso, habla de algo bien importante. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 puede ser también, y verso 7. Dice la palabra del Señor Jesucristo de la siguiente manera. Oído a lo que dice. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oído a esto, el verso 7. Y las repetirás a tus, hablando de la niñez. Así que escuela dominical siempre ha estado. Maestros siempre han habido. Nuestros padres fueron maestros de escuela dominical. Sí, y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Así que ahí encuentra usted un texto muy bonito donde encontramos a escuela dominical haciendo presencia desde el Antiguo Testamento. Y si leemos en Génesis 18, 19, Génesis 18, 19, mire lo que nos dice la palabra del Señor Jesús aquí. Creo que me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, hermano Edison, perfecto. Listo. Entonces, mire lo que encontramos aquí. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a los de su casa después de sí, que guarden de Jehová a la niñez. Así que estos textos
nos enseñan que escuela dominical siempre ha estado. Lo que pasa es que no ha tomado el cuerpo o el nombre de escuela dominical, pero siempre ha estado. Por eso en Proverbios 22, instruye al niño. Ese instruir tiene que haber un maestro ahí haciendo el trabajo, ¿sí? Instruye al niño su camino y aun cuando fue no él. Y esto en el Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también vemos que hay trabajo con la niñez, hay registro bíblico, el apóstol Pablo hace mención y en el Nuevo Testamento encontramos algo interesante. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como el maestro, ¿sí? Y lo llaman maestro bueno, ¿sí? Y recomienda dar la enseñanza a los hijos. Y es más, un texto clave en el Nuevo Testamento para hablar de escuela dominical, no podemos saltarnos el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, el verso 14, donde iban los niños hasta donde Jesús. Eso quiere decir que la enseñanza que Jesús daba iba impartida no solamente para gente adulta, sino para niños también. Entonces, los maestros de escuela dominical o la enseñanza a la niñez siempre ha estado. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy vimos ya algunos textos que nos demuestran que sí ha estado. Ahora, ¿cuándo nace el título de escuela dominical? ¿Sí? Eso aparece por allá en un año, en el año 1781. En el año 1781 es cuando por primera vez aparece el título escuela dominical. Y eso sucede en Inglaterra. En Inglaterra es que sucede esto a través de un inglés y él era un periodista. Él era periodista. Roberto llama él. Este periodista Roberto inicia con la enseñanza de escuela dominical y es donde aparece el título escuela dominical por primera vez en la historia. ¿Sí? ¿En qué año? En 1781, en este personaje llamado Roberto. Roberto, él es un inglés, ¿sí? Él es Roberto Enríquez. Él es el que primero saca el nombre escuela dominical. De hecho, él lo hace porque en ese tiempo la niñez ha acabado de pasar una guerra y están muchos niños huérfanos, muchos niños en una miseria económica y entonces es cuando los reprimen a trabajar y los niños trabajaban en las empresas y en todo desde lunes a sábado. El único día que ellos podían descansar era el domingo. ¿Sí? Entonces es donde aprovecha este periodista Roberto, un inglés, él aprovecha el escenario para reunir los niños porque se está marginando una cantidad de niños en la violencia, en hurtos y en mucha cosa dañina para la niñez. Entonces Roberto, angustiado por eso, reúne los niños los días domingo. Y la primera escuela dominical que dio este personaje, este periodista Roberto, lo da en una casa, en una cocina. En una cocina fue la primera clase que le dio a los niños. De ahí comienzan, él tenía unas reglas para los niños que asistieran. Y una era ir peinados. Segundo, lavarse en la cara. Y dos, lavarse las manos. Esas eran las tres reglas o las exigencias para poder participar de la clase de escuela dominical los niños. Pero había niños que se aparecían sin lavarse en la carita, sin lavarse en las manos y sin peinarse y con una ropa muy ultrajada. Entonces, cuando ya Roberto busca algunos otros maestros que le colaboran, y los que le colaboran se encargan de llevar los niños y lavarles las caritas, lavarles las manitos, peinar
y consiguen ropa adecuada. Entonces, mire que escuela dominical inicia por una necesidad inmensa que hay en la niñez, no solamente de Dios, sino también en lo social, en lo económico, en todas estas áreas muy importantes de la formación de los niños. Entonces, este personaje hace que durante 3 años que dura el proceso, son 3 años que dura Roberto haciendo las escuelas dominicales, y a los 3 años surge como un detonante. Y es que precisamente llega y se extiende escuela dominical a todas las iglesias y comienza, no del nombre, porque escuela dominical no es el título que tiene la iglesia, el nombre para el área infantil, sino que ese título de escuela dominical las usan un sinnúmero de denominaciones. Muchas entidades religiosas utilizan ese título. Entonces, encontramos allí que la historia de escuela dominical comienza por allá con este personaje llamado Roberto, ¿sí? Roberto Ríquez. De ahí surge algo bonito, y es que en ese surgimiento llegó por aquí en 1937 a Puerto Colombia un personaje llamado Arles Larsen Berner, ¿sí? Y él no venía solo, él venía acompañado de una mujer llamada como Abigail. Y esto hace que el evangelio llegue a Puerto Colombia con un área llamada escuela dominical, ¿sí? Hay algo bonito aquí, que ese 12 de mayo de 1937 llega Berner acá acompañado de Abigail, y Abigail en los instrumentos que ella utilizó para dar escuela dominical fue una guitarra y un saxofón. Fueron las herramientas que ella usó, y ella les cantaba, y después de cantarles, enseñarles cánticos que alababan a Dios, les enseñaba las bíblicas, ¿sí? Pero sucede algo, que Abigail más adelante parte con el Señor, ¿sí? Y esto hace que surja otra persona que es conocida como Falleta. Falleta le dio tanta amplitud a la escuela dominical, porque Falleta parece que hubiera sido como si hubiera pasado por una universidad donde le hubieran enseñado pedagogía infantil, porque tenía un carisma, tenía pedagogía, tenía todas las características positivas para enseñarle a los niños. Y entonces cuando ella comienza a enseñarles canciones y la palabra del Señor a través de las historias bíblicas y de pedagogía, ahí ella ya implementó el pintar, el hacer dibujos y el hacer todas estas cuestiones que marcaron el corazón de algunos niños, que posteriormente son los encargados de predicar la palabra del Señor a los niños y a los adultos. Los niños que participaron de la escuela dominical con nuestra hermana Falleta, que tenía ese carisma tan bonito, y que comenzó el Señor a llenar esos niños con los niños que fueron alumnos de nuestra hermana Falleta, fue el hermano Blanco, un personaje muy conocido como el hermano Campo Elías Bernal, Josefina, Gilberto y Abigail, otra mujer llamada Abigail. Así que estos eran los que participaban frecuente, que no se perdían las clases, y a eso se le sumaban 2 niñas más. Posteriormente de nuestra hermana Falleta haciendo el trabajo,
se derrama el Espíritu Santo en los niños. Un registro muy bonito en nuestra Colombia. Y entre ellos, el hermano Campo Elías Bernal. ¿Sí? El Señor lo investió con el Espíritu Santo y después de investirlo con el Espíritu Santo, entonces también al hermano Jorge, el Señor lo inviste con el Espíritu Santo, le da ese poder, esa investidura, y entonces ellos dos, Campo Elías y Jorge, se desplazan a unos municipios alrededor de Bucaramanga y de por ahí cerquita a impartir el evangelio. Y ellos, la estrategia que usaba Campo Elías y el hermano Jorge era que llevaban nuevos testamentos para ofrecerlos y vender nuevos testamentos, y eso era como el puente que hacía para tocar casas de familia y poder llegar a la niñez también. Así comienza la historia por ahí por Bucaramanga, con maestros ya adolescentes, maestros, ¿por qué no decir los niños también? Así que ya comienza a esparcirse el evangelio a los niños, ya con el título de escuela dominical. Recuerden que ese título no surge en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no surge con nuestro hermano Álvaro Torres, no surge con nuestro hermano Eliseo, sino que surge por allá en Inglaterra, ¿sí? Con este personaje Roberto, ¿sí? Y hoy en día no es solamente la IPUC la que usa el nombre escuela dominical, sino que también muchas organizaciones diferentes a la nuestra también tienen el título de escuela dominical. Pero mire que el escuela dominical nace el domingo, allí nace, pero aquí en Colombia no se pudo hacer los domingos. Aquí en Colombia Abigail y Fayeta trabajaban los sábados. Los sábados era que trabajaban. En Inglaterra habían varios horarios, ¿sí? Se trabajaba de 10 a 12 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Eran los horarios de escuela dominical en Inglaterra, ¿sí? Aquí en Colombia comienza nuestra hermana Abigail y las clases las da a mediodía, ¿sí? A mediodía. Luego pasan en horas de la tarde, ¿sí? Y Fayeta continúa en horas de la tarde, pero son los sábados aquí en Colombia. Después de reestructurar como unos varios años de trabajo, entonces surge que comienza a crecer y comienza a florecer. Se da cuenta que en un día estratégico, porque es cuando nace por allá escuela donde los maestros ya los sacan del salón, los llevan a unas aulas, ya nacen las aulas, y entonces es cuando por primera vez surge la presentación de clase, donde ellos venían a contar lo que ellos habían desarrollado en la clase, venían a contarlo a sus padres, ¿sí? Que eran los que estaban en la escuela dominical de adultos, y entonces ellos salían de las clases y les dan el espacio para que ellos presenten la escuela dominical infantil, dándole a conocer a los asistentes al culto lo que ellos habían aprendido en la aula de clase de niños, la clase infantil. Yo no sé si me están entendiendo, si está clarito o los tengo enredados, pero ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, bien. Entonces, la hermana Fayeta es nuestra primera directora. Cuando ahí nace la primera directora de maestros de escuela dominical, y la primera directora fue nuestra hermana Fayeta, ¿sí?
ella se dedica a capacitar a algunos maestros, ¿sí? Ella saca una lección fortalecida, fortaleciendo doctrinas y canciones y estrategias para dar una clase, y entonces comienza a hacer un trabajo de formación a maestros, ¿sí? El grupo de maestros no era muy grande, pero lo suficiente para seguir creciendo los maestros a hacer la labor con la niñez. Los maestros de esa época era una mujer llamada Dora de Forero. El apellido yo creo que ya nos relaciona a qué familia, ¿sí? Isabel Torres, también ese apellido Torres, ya saben a quién nos relaciona, ¿sí? Hermano Álvaro Torres y el hermano Eduardo Forero, ellos son familia, ellos son primos. Entonces, esta la familia, estos son los primeros maestros de escuela dominical de aquí de Colombia, ¿sí? Hilda de Camargo, Miriam Torres también, Jaime Barranco, que ya partió con el Señor, nuestro hermano Jaime Barranco, ese también fue los primeros maestros de escuela dominical, y Pedro, no Pedronel, sino Pedro Santiago. Pedro Santiago, estos eran los primeros maestros de escuela dominical aquí en Colombia, o fueron los primeros maestros de escuela dominical, y se le suma Forero. Esto es, bueno, estamos conociendo un poco de historia, ¿sí? De cómo ha surgido escuela dominical en nuestra hermosa República Colombiana, ¿sí? Y creo que es muy bonito, y nosotros como maestros debemos de conocer la historia del área de escuela dominical. Bueno. Perdón, mi hermano Edinson, que le interrumpa. Como veo por allí que han levantado como dos manitos, si tienen inquietudes, por favor nos las escriben al chat, o pueden también transmitirlas por el chat de escuela dominical para nosotros, si tienen alguna inquietud también o pregunta. Entonces ahora también se vaya aclarando. Adelante, hermano Edinson. Bueno, estos personajes que yo mencioné ahora, ¿sí? Fueron también los primeros alumnos de escuela dominical de nuestra hermana Fayeta, ¿sí? Ellos fueron los primeros alumnos, ¿sí? Y ellos nunca, yo recuerdo una entrevista que le hicieron al hermano Barranco, Jaime Barranco, y él mencionaba que él nunca podía olvidar las enseñanzas de manera pedagógica, como lo hacía la hermana Fayeta, que les enseñaba la palabra, y el hermano Jaime Barranco aprendió, y una de las áreas fuertes del hermano Jaime Barranco a la hora de enseñar las clases de escuela dominical, y es que él se enfocaba mucho en enseñar a ofrendar a la niñez. Este era como el fuerte del hermano Jaime Barranco. Él de manera pedagógica les enseñaba a ofrendar. Pedro Santiago, que era otro alumno que ahora es maestro, él le gustaba y le fascinaba enseñarle a los niños acerca del amor de Dios y de proyectarse a su vida cristiana. Eran las enseñanzas de este hermano. Y estas enseñanzas hicieron que nuestros primeros cristianos amaran tanto a Dios y amaran el contribuir a la obra del Señor, que eso fue una de los pilares que siempre ha tenido la iglesia hasta el día de hoy, el contribuir económicamente para que el evangelio se siga extendiendo. Una de las áreas que demanda bastante inversión económica es la niñez. Cada clase hay que sacar fotocopias, hay que recortar, hay que pintar, hay que llevar plastilina, hay que llevar colores, hay que llevar témperas, foamy, bueno, y todo esto demanda. Y entonces el hermano Barranco, sin tener todo ese conocimiento de la estructura de escuela dominical hoy, Dios lo usó poderosamente a
través del Espíritu Santo para que los niños fueran apasionados no solamente con Dios, sino aportar económicamente para el buen desarrollo de su obra. Así que los niños a muy temprana edad, ellos comenzaron a aportar, a dar. Por eso usted mira que los pastores antiguos siempre tuvieron ese buen sentir de ofrendar todo lo que tenían para la obra del Señor Jesús, precisamente por las enseñanzas impartidas de ese maestro que todavía era un niño, un adolescente, el hermano Jaime Barranco. Ay, bendito, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Ah? Muy bien. La hermana Jessica decía que habían unas preguntas por ahí. No sé si las leen, cómo hacemos, a ver si las podemos abordar o dejamos para lo último. Yo creo que si las tienen, las van escribiendo, mi hermano, y las dejamos para el final, para ir ya contando qué es lo que vamos a hacer entonces este domingo desde el área de escuela dominical con la ayuda del Señor. Bueno, como a medida de que el grupo va creciendo, ¿sí? Va el grupo ampliándose en número. Entonces, en Barranquilla se forma el primer coro de niños. Oiga, el primer coro de niños nace en la ciudad de Barranquilla, formando músicos, y de este trabajo se encarga la hermana Falleta. Como las clases de la hermana Falleta en su alta mayoría era con música, instrumentos, entonces surge el primer coro de niños y pues la encargada de eso era nuestra hermana Falleta. Y luego de pasar algunos años, la obra del Señor Jesús en la iglesia en Bucaramanga y en Barranquilla comienza a expandirse y a hacer un trabajo misionero, ya comienzan es a hacer un trabajo misionero. El hermano William Thompson, una mujer llamada Berta Carpentina, si mal no recuerdo, creo que así es el apellido. Ellos eran esposos, ¿sí? Y entonces también viene Dross, otro personaje que es su esposa que le acompaña. Ellos comienzan a esparcir la obra misionera en los niños, ¿sí? Impactando el evangelio con la paz de Jesucristo, ¿sí? Ellos comienzan y inician por allá en una obra en la ciudad de Cali. Por allá comienzan. Y Bill, Ruth, su esposa, la hermana Ruth de Dross, ella comienza a hacer un trabajo intenso por el trabajo con escuela dominical. Las prácticas las llevan a los parques, ¿sí? Y después de llevar esto a los parques, tienen que salir porque no son bien recibidos, comienzan a recibir maltrato los niños y los maestros y entonces no pueden hacer las clases en los parques y se comienza a ver un inconveniente grande, la persecución de la iglesia. Bueno, ya esto usted lo encuentra en un libro que se llama Una historia que no termina, ¿sí? Donde comienza todo este proceso, donde también afecta al área de escuela dominical. Así que era una época en la que se trabajaba mucho con los niños. La obra del Señor comienza con los niños. Se puede decir que el 80% de las congregaciones que se establecían habían iniciado con una clase de escuela dominical para niños. Oiga, esta cifra es importante. Un 80% de las congregaciones que se establecían aquí en Colombia, ¿sí?, iniciaban con una clase de niños. Así que, maestros, yo sí quiero animarlos una vez más y recordarles el trabajo
con la niñez es encantador, es hermoso, es próspero y es un trabajo que se siembra y nunca se pierde esa siembra, jamás. La que usted haga en la niñez jamás se pierde. Así que ese 80% de las congregaciones comienza precisamente con una clase de niños, ¿sí? Yo estuve leyendo algo de historia y me encontré por allá que dicen que en esa época cambian la cifra y dicen que era un 90%. Habla otra persona antigua en el Evangelio y dice que era el 90% de las congregaciones, igual sea el 90 o el 80%, considero que es un número muy elevado para animar a los maestros a continuar haciendo el trabajo con nuestra niñez. Así que Dios seguía expandiendo su evangelio a través de los niños, a través de esta área infantil tan hermosa. Y entre esa área de infantil aparece un niño llamado Campo Elías Bernal. Y este hermano Campo Elías Bernal y la hermana Gabriela recibieron la iglesia en Cali y siguieron con el trabajo formativo de nuestra niñez. El hermano Campo Elías y su compañera, ellos continúan allá con ese trabajo con la niñez porque ya les entregan esa congregación. Pero también llega el turno para Medellín. A Medellín llega Lía González de Cristian, una antioqueña ella era antioqueña, que conoció el mensaje de Jesús, ¿sí?, en los Estados Unidos, y la hermana Larsen llegó a vivir a Medellín. Esta hermana llega a Medellín para continuar con el evangelio. Todas las iglesias que fueron administradas por los misioneros tenían escuela dominical formada y estructurada en la congregación, así de la época, ¿no? Porque escuela dominical de la época no tiene la estructura que teníamos hoy, pero en la estructura que ellos le dieron, en las congregaciones donde ellos llegaban, siempre lo formaban, lo establecían. Todas las iglesias que fueron administradas por estos misioneros tenían la escuela dominical, no podía faltar escuela dominical, ¿sí? Es que para ellos los niños y los jóvenes tenían un valor incalculable para los misioneros. Ellos trabajan mucho esta área, la niñez y la juventud. Estos personajes, después del cabo de unos años, salta por acá una familia Vélez. Esta familia Vélez conoce al Señor Jesucristo. Son tres niñas, Velázquez, el apellido de uno, ¿sí? Una que tenía 16 añitos, de esas niñas se convierte al evangelio, y después de convertirse en el evangelio había algo muy bonito en la época, y era que cuando alguien conocía al Señor, se apasionaba porque otros conocieran el Dios que ellos habían conocido, que sintieran lo que ellos habían sentido. Era algo que marcaba el corazón de todos los que llegaban a la iglesia, fuesen adultos o fuesen niños. Pero usted se pone a analizar la historia de escuela dominical a través de estos hombres de la iglesia. Usted mira que los niños a los 13, 14, 12, 15, 16 años ya eran, o sea, ¿cómo explico? Ya eran, pero tremendos para ganar más niños y ganar más almas para Cristo. Yo creo que ahí sí la iglesia de hoy, los maestros de hoy, la niñez de hoy, tenemos que retomar eso, porque es lo que hace que la iglesia crezca, que la niñez florezca. Nosotros no hacemos el trabajo, ¿sí?, no va a crecer la iglesia. En ese entonces crecía porque todo el que se convertía
se dedicaba a hablar de Jesucristo. El detalle es que hoy los que nos convertimos, los que llegamos a la iglesia, nos quedamos con nuestra salvación y nos volvemos egoístas porque la guardamos para nosotros, la atesoramos en nosotros y no la damos a conocer a los que la necesitan. Entonces, si hay algo que hay que rescatar de toda esta historia, ¿sí? Es precisamente esa pasión por todos los convertidos, por todos, y que se les abría puertas de amargura, de maltrato, de persecución, pero aún así ellos siempre predicaban a Jesucristo. Se puede decir que al finalizar los primeros 20 años de la iglesia en Colombia, había un grupo de maestros bien organizado ya. Hacían reuniones de maestros 2 veces al mes. Se daban instrucciones. No se decía qué lección debían de dar, pero sí se les daba las instrucciones. Sí que ellos debían orar, debían de estudiar. Y sabes que yo, me voy a saltar un poco de historia o un poco no de historia. Yo vivo muy agradecido con Dios y con el hermano Álvaro Torres y otros que hicieron parte de eso que más adelante les voy a mencionar, por el pénsul de escuela dominical. El pénsul de escuela dominical tiene una estructura, maestros, muy envidiable. El pénsul de escuela dominical, la IPUC ha tenido ofertas económicas de otras denominaciones para quedarse con el derecho del pénsul de escuela dominical. Está tan bien estructurado que viene todo molido, se le entrega todo, permítame utilizar estos términos, todo en bandeja de plata a los maestros para dar la clase. Pero ojo con lo que voy a decir. Me tiene algo preocupado, maestros, y es que es el pénsul de escuela dominical, como viene también diseñado, entonces los maestros han perdido algo bonito, y es que ya no estudian para la clase de escuela dominical y ya poco oran, porque como la tienen toda molida ahí, toda hecha, ¿sí? En ese entonces, para ellos dar la clase, tenían que leer la Biblia, tenían que orar, tenían que ayunar, tenían que hacer un trabajo espiritual ellos primero para ir sí a dar lo que Dios les había dado, ¿sí? Pero hoy, permítanme hablar así, yo soy muy coloquial para hablar, ¿sí? Permítanme hablar ahí. Hoy se ha convertido, no sé si la palabra sea correcta, ustedes me perdonarán, en una alcahuetería, que los maestros ya no estudian. Llega el sábado y ni siquiera han leído la lección que van a dar. Y el domingo van a salir por acá con cualquier cosa, que porque es con los niños, como si un niño tuviera un alma que valiera menos, ¿sí? Y vuelvo y digo, el pénsul de escuela dominical es una riqueza muy grande, pero ha convertido a muchos maestros en flojos, que no son responsables a la hora de dar una clase de escuela dominical cuando estamos hablando de la salvación de nuestros niños, de la formación de nuestros niños, de la estructura de la iglesia, porque nuestros niños son la iglesia del presente y los servidores del mañana. Ellos no son la iglesia del mañana, ellos son la iglesia del presente, son los servidores del mañana. Hermana Jessica, ¿qué tiempo? ¿Ya se me fue el tiempo? Sí, mi hermano Edison, necesitamos entrar ya puntualmente en presentarle a todos nuestros invitados del día de hoy lo que es la programación de este domingo, en qué consiste, dónde encuentran el material, cuál es el coro, cuál es la dinámica para este domingo. Ok. Entonces, tenemos aquí
Ya vamos a eso porque me tocó saltar un poco más de información. Mi hermano Edison, si no lo tiene ahí a la mano, yo lo tengo por aquí, si de pronto le embolata. Hermano, compártalo. O sea, ¿por qué no da esa partecita usted? Participa de una vez. Listo, mi hermano Edison. Listo. Bueno, un saludo otra vez para todos en el nombre del Señor Jesús. Y por aquí los líderes que se han venido uniendo, de verdad les agradecemos que estén ahí conectaditos. Yo sé que estos programas se convierten en una bendición para cada uno de nosotros. No sé si me alcanzan a escuchar bien, porque acá está lloviendo harto. Creo que en todas partes está lloviendo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, mi hermano Pedro. Listo, mis líderes. El tema para este domingo se llama Misión Kids. Ahí en los grupos de WhatsApp se ha compartido un PDF o la información del mensaje de cómo se va a elaborar. Entonces ahí aparece el objetivo. Realmente este mensaje lo montamos, o esta clase la montamos muy parecida a la que está en el pensum. Entonces dice que el objetivo es mostrarle a los niños a través de la Biblia que ellos son parte de la misión. Entonces queremos que ojalá este domingo podamos dejarle eso sembrado en el corazón del niño, que ellos son parte de la misión y que ellos pueden hacer misión. Ahí aparece unas bases bíblicas bien importantes de algunos niños que dejaron historia e hicieron, parte del trabajo, hicieron una misión desde niños. Usted encuentra Jeremías 1:4, donde Dios le hace un llamamiento a Jeremías desde su niñez. Yo creo que todos hemos escuchado la historia. Uno encuentra en Segunda de Reyes 22:1, que ahí aparece un rey, que fue el rey más, o el niño rey, que llegó a gobernar todo un país. O sea que sí se puede hacer el trabajo desde niño. Eso queremos que le infundamos a los niños este próximo domingo. Jueces 13:24 habla del niño Samuel, que no solamente llegó a ser profeta, sino que llegó a ser un juez de la Biblia. Lo que decía el hermano Edison, queremos enfatizar, hermanos, y es que tenemos un problema, y es que llegamos a la última hora a organizar la clase de escuela dominical. Qué bueno que estas historias, porque ahí en las bases bíblicas, antes de usted dar esta clase de escuela dominical, leyera un poquito esas historias, porque como no leemos la historia, entonces llegamos allá a la clase y estamos perdidos. Entonces qué bueno que ese PDF yo lo voy a volver a reenviar a los grupos de escuela dominical. ¿Para qué? Para que usted le meta una leída, y los textos bíblicos que hay ahí, esas bases bíblicas, qué bueno que usted fuera al capítulo y lo leyera completo. ¿Para qué? Para cuando usted vaya a dar el mensaje, usted tenga argumentos y pueda conocer algo de la historia de cada uno. Entonces ahí está también el tema, ¿qué es una misión? Ahí definimos qué es una misión, para que usted le coloque al niño allá, o le deje claro qué es una misión. Se dice que es una tarea, un encargo que se le hace a alguien para llevarlo y que se cumpla a plenitud. Creemos que tenemos una misión de parte de Dios, y es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando usted lee el PDF, se da cuenta que está bien especificado. Si usted lo lee, con eso es suficiente. Y ahí hay algunas directrices o motivaciones para poder que la clase sea más pedagógica. Entonces, yo creo que el Señor nos dio a dar un mensaje, y es de predicar el evangelio a toda criatura. Y qué bueno que le infundamos a los niños este domingo, que ellos pueden también hacer misión, que ellos pueden traer un niño a la clase de escuela dominical, que ojalá que el niño que esté este domingo, el próximo domingo, traiga un compañerito, que traiga un amigo. Ahí en la motivación dice que podemos llevar títeres a las aulas de clase. Yo estaba enfatizando en eso. No, a los niños no podemos llegarles siempre con las manos vacías. Hay que llevar algo que a ellos les llame la atención. Ahí está la intención de cómo llevar un títere, y más o menos qué hacer o el objetivo de llevar un títere, poder hacer un dramatizado allá en su congregación local. Recordarles que escuela dominical no va a intervenir en la dominical, porque no quiero que pronto usted diga lo que yo no estoy diciendo. Ahí nosotros, de parte de la distrital, estamos, digámoslo así, autorizados para intervenir en los salones de escuela dominical. Cada maestro va a ir a los salones de escuela dominical. Si algún pastor por alguna razón le dice, no, yo quiero que escuela dominical haga el dramatizado dentro del templo, pues lo hacen dentro del templo, pero ya es un digamos así, es ya porque usted se colocó de acuerdo con su pastor. Porque bueno, hay maestros que dicen, escuela dominical está diciendo que hagamos esto dentro de la dominical, digámoslo así, donde están las personas adultas o los padres. No, estamos enfatizando es que este mensaje se dé en las aulas de escuela dominical. Si usted va a hacer un dramatizado, si va a trabajar con títeres y quiere llevarlo hasta el templo, bueno, eso ya es programación entre los maestros de escuela dominical y su pastor local. Entonces queremos decirle que ojalá, terminado de esta actividad,
le hagamos las preguntas a los niños. ¿Qué pasaría con ustedes si de pronto un amiguito, ahí está incluso las preguntas en el PDF, se muriera y sin conocer a Dios y usted teniendo la posibilidad de llevarlo hasta el templo? O sea, concientizar al niño que él puede hacer misión, que él también puede predicarle a los demás niños, que él puede traer un niño a escuela dominical, que él puede hablarle a un vecino, que él puede salvar un alma de otras maneras. Esa es la intención de Misión Kid para este próximo domingo. Entonces le invitamos a todos los maestros. Les voy a volver a compartir, ahora terminado la reunión, el PDF de Misión Kid a los grupos de escuela dominical. ¿Para qué? Para que usted lo lea y tenga como el material para poderlo realizar. Es posible que lo comparta aquí también por el chat, que suban el material. Y si es posible que presenten el coro, están pidiendo algunas hermanas. Sí, voy a tratar de compartirlo ahora por aquí, por el chat. No sé, hermana Jessica, yo pienso que ya las preguntas o algunas inquietudes que les queden acerca de escuela dominical, porque el tiempo nos acabó, yo voy a volver a enviar eso también al chat de escuela dominical, al grupo, y si tiene alguna pregunta, entonces nos la hace al grupo de escuela dominical, porque de pronto la abrimos y ya se nos hizo tarde. Entonces agradecerle a todos los maestros de parte de escuela dominical por haber estado aquí, a mi compañero, a la hermana Jessica, por darnos la oportunidad. Hermana Jessica, adelante. Gracias, hermana Jessica. Amén, mi hermano Pedro. Bueno, muchas gracias a los hermanos de escuela dominical. Creo que para todos ha sido una bendición el recordar que la iglesia pentecostal ha avanzado, primero por la gracia y la bondad de Dios, y segundo porque ha habido un trabajo que se ha hecho en la base de la iglesia, que son ese dato de un 80% de las iglesias que se abrieron en los comienzos con cultos infantiles. Creo que es un dato que nos debe a nosotros llevar a pensar que esta semilla se debe sembrar, y por eso invitarlos a recorrer el material que ha preparado el Departamento de Escuela Dominical para este domingo. Y a propósito de cómo es esa misión infantil, queremos invitar a nuestras hermanas de artística, nuestra hermana Jamie, nuestra hermana Jessica, que nos presenten qué es el proyecto Lucas. Es un proyecto muy hermoso y no quisiera ser yo quien hable de ello, sino que ellas sean quienes intervengan y nos cuenten de qué se trata el proyecto Lucas. Hermana Jamie. Hermana Jessica. A ver, la hermana Jamie Gómez, nuestra directora artística. Nuestro hermano pastor de evangelismo hospitalario lo tenemos por allí, nuestro hermano Alexander Gil. Bueno, nuestro hermano Alexander es tan amable y nos va a compartir, a ver si la hermana Jamie puede ingresar, nos va a compartir, por favor, de qué se trata el proyecto Lucas, cómo es que lo están trabajando con el área de educación artística y cómo nace desde el corazón de las misiones. Adelante, hermano Alexander, desde guardia y bienvenido, su esposa. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Saludos Amén. para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, agradezco a hermana Jessica por tenerme en cuenta para compartir esa experiencia con ustedes. Bueno, el proyecto Lucas, como ustedes saben, bíblicamente Lucas era médico, ¿no es cierto? Este proyecto nació por allá en Córdoba, inclusivemente la esposa del hermano Wilman Jiménez es una de las gestoras de este proyecto. El propósito es poder llevarle una palabra de aliento a los niños. La niñez, pues, es una etapa de desarrollo del hombre y muchas enfermedades han aquejado a esta población en estos lugares. Ellos son sensibles a cualquier situación, inocentes muchas veces, y esto les marca la vida en el deterioro de la salud física. Entonces este proyecto se ha diseñado para asistir espiritualmente a esta población vulnerable que se encuentra en los centros de salud, hospitales y otros sitios. Ese trabajo evangelístico de visitación, oración e enseñanza de la palabra de Dios. Por el momento hacemos este proyecto en la clínica Medilácer y en el hospital María Inmaculada. Por la gracia de Dios,
son muchos los niños que asisten a esta actividad junto con sus padres, y para ellos es muy importante que nosotros los acompañemos en este proceso de enfermedad. Es bonito ver cómo niños a veces que han estado tan enfermos se les puede sacar una sonrisa, se divierten, se sienten contentos. Entonces esto ha sido una bendición, aunque no se ven resultados inmediatamente, pero esto es un proceso de siembra, donde se siembra la palabra de Dios y se crea un puente entre las personas y la iglesia. Por eso este proyecto es tan importante. La iglesia ha ido avanzando, llegando con las misiones a todos estos lugares, porque el propósito es alcanzar a toda criatura, como dice la palabra del Señor. Entonces, en estos lugares se ubican ahora, se tiene en cuenta, bueno, lo que diga el hospital, porque hay que respetar, pues, lo que ellos tienen organizado, la organización. Entonces se coordina con ellos. Gracias a Dios, en el Hospital María Inmaculada hacemos este proyecto todos los martes, y en la Clínica María hace los miércoles cada 15 días. Mis hermanos, encargarles también la oración y que más personas se puedan vincular a este proyecto. Inclusive se está hablando de que para desarrollar este proyecto de la niñez. Ese técnico lo han realizado en la iglesia muchos hermanos y creo que todavía es posible llevarlo a cabo. Entonces, durante, bueno, las actividades que realizan están actividades lúdicas, estos coros con ademanes, la enseñanza de la palabra de Dios muy dinámica. Sabemos que los principios no cambian, pero las formas sí. Entonces, existen muchas formas, estrategias y actividades para poder llegarle a esta población. Hemos visto que para llegar a esta población se necesitan estrategias. En la Clínica María Láser a veces toca iniciar con la música para que la gente vaya saliendo, porque lo contrario la gente no sale, pero cuando escuchan la música la gente va saliendo. Hoy tuvimos un buen grupo y así sucesivamente. Entonces, por eso se necesitan estrategias para poder sembrar la palabra de Dios. Agradecer también a la hermana con su equipo de trabajo. Hemos coordinado con ella y a través de este personal hemos podido realizar las actividades. Entonces, qué bueno poder vincular más hermanos capacitados, porque necesita creatividad, innovación. Vemos que Jocabet salvó a Moisés de la muerte, pero ella utilizó la creatividad y la innovación. Entonces, hermanos, le agradezco también a la hermana Jessica, al hermano Winton, que nos ha apoyado también en ese trabajo. Y Dios les bendiga a todos y que sigamos adelante sirviéndole al Señor y trabajando por los niños. Mi hermana Jessica, disculpe, hago una pequeña intervención. Es que ahí de último en el chat de líderes locales de escuela dominical compartí unas imágenes que compartió la hermana Yamilet. Esas imágenes que compartí ahí son unos dibujitos para recortarlos, para llevarlos a los salones de escuela dominical, para trabajar con los niños más pequeños, porque el PDF, digámoslo así, es más dado como para los más grandecitos y el pequeñito, y para los pequeñitos son estos dibujitos para que los acabemos impresos y coloquemos a trabajar a los niños en los salones de escuela dominical. Se me olvidaba decirles eso. Listo, mi hermano Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Creo que a los grupos, entonces, si alguien, me gustaría que lo subieran aquí por el chat, hermano Pedro, el material. Sería bueno porque algunos de los que están aquí no están en él. Oiga, hermana Jessica, mire que la tecnología me estropea y nunca he enviado un PDF por aquí, pero vamos a intentarlo. Listo, mi hermano.
¿Alguien recuerda por qué parte se entra o se ingresa para enviar algún archivo? A ver. En los punticos. ¿Herramientas? Sí, señora, ahí aparecen estos punticos para está el chat. Bueno, Pedro, es que creo que se tiene dos. ¿Cómo? Tiene dos dispositivos de audio. ¿Listo? Creo que si usted le da copiar al archivo y viene sobre el chat y le da pegar, ahí ya lo tiene. Si le da copiar al archivo y viene sobre el chat y le da pegar. Bueno, mis hermanos, ya vamos a ver, a subir el PDF. Quiero compartirles, además de las imágenes que estábamos compartiendo del proyecto Lucas, bueno, yo creo que las hermanas hoy, ustedes comprenderán que el clima en el Caquetá, la señal se pone terrible, entonces no han podido ingresar. Pero el proyecto Lucas, que lidera el Departamento de Artística junto con nuestro hermano de Misión Hospitalaria, invita a los que deseen vincularse a este lindo proyecto. Pueden hacerlo de varias formas. Una, como lo expresaba nuestro pastor Alexander Hill, a través de la oración, ustedes pidiendo al Señor Jesucristo que sea quien bendiga a los que pueden ingresar a esta entidad. Otra es que ustedes se comuniquen con el pastor Alexander Hill, que es nuestro pastor hospitalario. Vamos a compartir aquí por el chat el contacto de él para quienes desean vincularse de manera económica. Cada que se ingresa allí, no se ingresa con manos vacías, siempre se lleva un presente, un detalle, un juguete, una actividad que requiere material y requiere recursos. Entonces, tenemos en este grupo comerciantes, hermanos que dicen, hermanos, yo no puedo ir hasta el hospital, no vivo en Florencia, que es donde inicialmente se ha desarrollado este proyecto, pero yo quiero unirme. Hermanos, puede hacerlo a través de sus aportes. Es muy importante resaltar esta labor, porque así como enviamos ofrendas misioneras y son de grande bendición en otros lugares, para desarrollar esa misión Kids hospitalaria y en las clínicas, pues es una labor muy bonita, de mucho amor, pero también que demanda unos aportes. Si usted lo quiere hacer en especie, usted puede mandar peloticas, jugueticos, materiales que se puedan emplear para darle a los niños. Siempre terminada cada actividad, el hermano Alexander está con sus juguetes, con sus detalles para los niños. Entonces, si usted desea hacerlo, puede hacerlo. La otra manera como usted se puede vincular es que usted es parte de la iglesia, de los servidores activos, el Señor lo bendice a través de la enseñanza bíblica a los niños, y usted dice, yo quiero también visitar. Igual se pone en contacto o con la hermana Jamie o con el hermano Alexander Hill, y usted también puede ingresar a las clínicas, asiste a unas capacitaciones previas que se les hace, y usted también puede ser parte del equipo que ingrese. Tenemos a veces, la hermana Jamie publica fechas vacantes que están para ingresar. Algunos pastores que no son de aquí dicen, hermana, yo también quisiera tener la experiencia y voy a estar tal semana en Florencia. Pidan el calendario de las fechas y ustedes allí también se pueden vincular y tener la experiencia de qué es romper el hielo y entrar a una clínica donde uno espera que los niños levanten manos y resulta que los niños no pueden porque les duele todo. Entonces, es una experiencia que con el amor del Señor les invito a vivir, porque muchos de nuestros pastores o esposas de pastores no lo han vivido y es una experiencia muy hermosa y de mucho amor. Hermana Erika Ordóñez tiene la manito levantada. Me gustaría saber si tiene preguntas, por favor, o si hay alguien por allí con preguntas, que levante su manito e intervenga. Abra su micrófono e intervenga. ¿Ninguno? Bueno, yo creo que es por error que se ha levantado allí la manito. Les vamos a compartir aquí el contacto del pastor Alexander Hill para quienes desean poder vincularse a este hermoso proyecto de evangelismo hospitalario o Misión Kids hospitalaria o proyecto Lucas, como se le ha denominado. Mis hermanos, agradecerles a todos inmensamente su
tiempo, su dedicación, su atención, desearles a todos las bendiciones del Señor. Bueno, hay manitos levantadas que por allí miro que levantan, bajan, entonces no sé si es que quieren preguntar algo. A ver, alguien desea preguntar algo, que por favor. El proyecto Lucas, mi hermana Luz Ángela, que nos pregunta por allí, de momento es un proyecto que se ha iniciado en el distrito 11, no tenemos conocimiento de que otro distrito lo esté realizando. De momento lo realiza el distrito 11 en el Hospital María Inmaculada y en la clínica Mediláser. La hermana, otra manera de nosotros podernos vincular a las misiones es a través de la gestión de proyectos. Aquí tenemos profesionales en medio nuestro, profesionales activos que, hermanos que dicen, hermana, yo no puedo servir, yo no tengo el tiempo, pero yo soy profesional y puedo pasar un proyecto. La hermana Milvia Janet nos quiere compartir una oportunidad que en este momento está brindando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hermana Janet, es tan amable, adelante, nos comparte de qué se trata y cómo también se pueden vincular a través de este tipo de proyectos en las misiones infantiles. Bueno, Dios les bendiga, es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, desde niña me ha gustado mucho lo que es el trabajo con niños y por la gracia de Dios me permitió estudiar psicología. Y este campo lo he aprovechado en adentrarme a poder abordar ciertas comunidades, por ejemplo, en este momento, como lo estoy haciendo en Torres de Barú. En Torres de Barú es una población que prácticamente nadie puede ingresar a hablar del Evangelio porque la gente tiene como un paradigma, como un estigma frente a la iglesia pentecostal, ¿sí? O sea, o los entes religiosos, ellos más que todo sean la católica, bueno, entonces resulta de que a través de la salud mental pude focalizar esta población y llevar el evangelio, mostrándole a ellos de que el evangelio también, o sea, la psicología prácticamente nace desde la palabra de Dios. Entonces, las emociones, por ejemplo, yo les enseñaba a ellos que Jesús sembró en nosotros esas emociones a la hora de crearnos y son muy importantes para nosotros. El dilema o el problema que se está produciendo de la problemática de salud mental es que dejamos que esos sentimientos, esas emociones se queden en nosotros y eso es lo que hace daño. Entonces, yo les hablaba a ellos de que Jesús también tuvo esas emociones, él sintió tristeza. Entonces, les mostraba a ellos por la palabra de Dios y les pude ayudar a encontrarse de que sí es así. Ahora son personas de que reciben la enseñanza y están, incluso me han solicitado que ahora que ya me retiro de allá del edificio, que por favor no los deje. Entonces aquí se da cuenta uno cómo la perspectiva cambia desde el momento en que tú te adentras o das a conocer el evangelio desde otro ángulo. Porque acá no es solamente usted abordarlos, bueno, es que esto, lo otro, como a veces nosotros lo sabemos hacer, es que si no se arrepiente, es que si no, hay que enseñar la palabra de Dios, pero desde otros ángulos para que la persona empiece a tener una introspección y empiece a cambiar su pensamiento y su perspectiva de lo que realmente es la iglesia pentecostal o el evangelio. Ahora, en este momento estoy realizando, porque vi un proyecto. Yo había dicho, yo no quiero laborar, pero resulta de que en algún momento yo le dije, Señor, pero yo quiero servirte. Quiero llegar a esas personas que necesitan de ti. Resulta de que alguien me llama y dice que hay una convocatoria en el cual yo puedo hacer licitación y es en este momento me encuentro, por eso me encuentro por acá y me conecto de otro dispositivo, porque estamos realizando ya el plan de inversión, porque resulta de que yo quiero mancomunar la iglesia pentecostal con una fundación para generar este proyecto y montarlo al ICDF. Y aquí hay al ICBF. Entonces, por ejemplo,
el ICDF, ¿qué busca? El bienestar de los niños, ¿cierto? Fortalecer esos derechos fundamentales de ellos. Pues la iglesia también lo está haciendo desde un trabajo transformador de pensamiento y renovación del ser. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo bien el trabajo. Solo es cuestión de que esa profesión que tú tienes la enfoque hacia la población que tú quieras hacerlo. Lo puedes hacer con niños, lo puedes hacer con jóvenes, lo puedes hacer con las mujeres, porque veo una amplia capacidad o amplio contexto para poder nosotros como creyentes que conocemos la palabra de Dios, que conocemos quién es ese Dios, entonces poder llegarles a ellos y ya Dios hará el resto. Nosotros cumplimos la misión y Dios cambia el corazón. Ese es mi lema. Así que, hermana Jessica, pues no sé en qué más puedo de pronto aportarles, pero la invitación es que a veces nosotros nos limitamos. Pero a mí ese trabajo en Torres de Barú, nadie me dijo, Janet, póngate a trabajar con estos niños. No, simplemente sentí la necesidad de hacerlo y a veces me ha tocado poner de mi bolsillo refrigerios, detalles, pero lo hago con mucho cariño. En algún momento Misión Hospitalaria también me ha aportado, algunos hermanos me han aportado refrigerio, pero esto lo siento y es como una carga en mí que hay que si yo no hablo, yo me muero. Entonces, la invitación es a que sigamos trabajando para fortalecer el ser y transformar el pensamiento del ser humano para que pueda haber ese bienestar que tanto necesitamos. Hermana Jessica, creo que por el momento, no sé si algo más, una pregunta, con mucho gusto. Bueno, gracias mi hermana Janet. Creo que a veces los profesionales tenemos a ver cómo podemos aportar y una manera de aportar, tiene por allí el micrófono abierto, una manera de aportar es precisamente vincularnos a proyectos que salen de la gobernación, proyectos que salen desde las alcaldías, desde el bienestar familiar. Si usted es un profesional y se entera de que hay un proyecto de ellos en ejecución y ve que desde la iglesia podemos abordarlo, entonces usted nos apoya en la elaboración de ese proyecto y en la difusión del proyecto y ya como FEC desde el área que sea posible, entonces se busca la manera de participar para también allí jalonar esos recursos. El enlace que se ha compartido allí es del chat, es del Coro Lema. Y bueno, definitivamente vamos a compartir el contacto de nuestro hermano Pedro. Hermano Pedro, si es tan amable, ponga su contacto allí también en el chat para los hermanos, porque no pudimos subir el archivo, nos toca copiarlo desde un enlace de este Drive y no lo tenemos en el momento. Si lo han compartido por Facebook, es más fácil que puedan compartir el enlace también del archivo de PDF, porque no tengo acceso. O también pueden escribir, bueno, ya a los de Escuela Dominical, quienes pueden compartir el PDF. Mis hermanos, agradecerles inmensamente. Estaremos conectados nuevamente en un mes con un invitado muy especial, con la ayuda del Señor. Vamos a estar hablando de un tema sobre adolescentes. Vamos a ver si podemos tener también por allí los de jóvenes, porque es un trabajo que nos atañe a todos. Dios les bendiga a todos, un muy feliz descanso. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su dedicación, a los compañeros de equipo de Fusión FEC. Dios les guarde y un abrazo para todos. Feliz noche a los de Facebook. El Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Les bendiga, líderes.